Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Estamos con novedades en el canal, desarrollando nuevos proyectos para cumplir nuestro objetivo principal, informar y estimular el análisis de los fenómenos que mueven a nuestra sociedad. Parte de este esfuerzo es el pronto estreno de CNN Chile Radio y el estreno también de nuevos programas del área futuro que colaboren en la comprensión de problemas complejos que, mirados desde la perspectiva de la colaboración, nos permitan encontrar soluciones a cuestiones desafiantes de nuestra convivencia. Hoy les entregamos el último programa de esta temporada de Democracia, que comenzó en septiembre del 2023, de la mano de una gran investigación basada en la ciencia de los datos sobre las percepciones de los ciudadanos y ciudadanas sobre nuestra democracia. Han sido más de 30 programas en que hemos buscado soluciones a partir de realidades apremiantes como la educación, la seguridad, nuestro sistema político, la salud, la inclusión, la cohesión social, la infancia, la tercera edad, el modelo de desarrollo y mucho más. Todos los programas de Democracia están alojados en nuestro canal de CNN Chile en YouTube. Hoy nos despedimos momentáneamente y lo hacemos con una entrevista al diplomático y ex canciller Heraldo Muñoz, que lanzó hace algunas semanas el libro Democracias en Peligro, cuyo contenido empalma plenamente con muchos de los temas que han surgido aquí. Además, conversamos en el panel con un experto y una experta en colusión y libre competencia a partir de la noticia de una nueva colusión, esta vez en el mercado del gas industrial y hospitalario. Con la nueva ley de delitos económicos, ¿es posible que veamos una sanción más dura de las que hemos visto hasta ahora? ¿Cómo afecta esta práctica ilegal, más vieja que el hilo negro, hay que decir, y que se da en todos los países del mundo, la calidad de nuestra democracia? Lo conversamos con María Elina Cruz y Francisco Agüero. Comenzamos. En los últimos 6 meses han muerto 15 niños y niñas en la región metropolitana por armas de fuego, según detalló la Defensoría de la Niñez a CNN Chile. Una creciente y a la vez triste realidad. Son víctimas inocentes de la crisis de seguridad. ¿Cómo se relaciona esta con la infancia? Lo vemos en el informe que preparó Camila Sumastre. Mayra, Isidora y Anthony son solo algunos de los niños y niñas que han resultado víctimas fatales por la crisis de seguridad. Un grupo inocente que se ha visto impactado por la delincuencia, otra razón más por la que urge una pronta solución. En el contexto de la crisis de seguridad implica un agravamiento de uno de los principales problemas que enfrenta la niñez actualmente, que es la exposición de la violencia. Estamos frente a una situación donde niños, niñas y adolescentes están siendo privados de sus barrios, están siendo privados de sus entornos seguros y, en definitiva, están sufriendo las consecuencias de la falta de políticas claras. Y esta violencia es una violencia nueva, entre comillas, por así decirlo, que se viene arrastrando en los últimos años y que ha cobrado como víctima a niños y adolescentes. Por lo tanto, estamos preocupados, estamos permanentemente haciendo llamados al Estado en su conjunto a hacer visible esta situación. Aquí el concepto no es solo de la seguridad pública como la conocemos vía la delincuencia, sino que aquí hay razones de seguridad económica, razones de seguridad social que uno tiene que entender. Entonces, en el caso de los niños, todo esto ocurre al mismo tiempo. Entonces, hay que trabajar las condiciones de los barrios y de las comunidades, incluyendo las comunidades educativas. O sea, también hemos visto un cierto incremento, ¿verdad?, de situaciones de violencia en los establecimientos educacionales. Según datos de la Fiscalía, los menores que perdieron la vida por el uso de arma de fuego en los últimos años ha ido en aumento. A excepción de 2021, el año pasado 25 niños murieron por una bala. Datos que difieren con los presentados por la Defensoría de la Niñez. Mientras que para 2024, la corporación acumula 15 fallecimientos por el mismo motivo en los últimos 6 meses. Los niños y niñas que han resultado fallecidos producto del uso de armas de fuego no es de 38, sino que es de 42 niños a diciembre del año 2023. Y tal como tú señalas también, la cifra del 2024 sufre variaciones si consideramos los niños, niñas y adolescentes muertos por homicidios y muertos por el uso de armas de fuego que no necesariamente implican un delito específico contra alguna persona específica. Se habla de 10, pero la verdad de las cosas es que conforme a esta forma en que nosotros sistematizamos la información, la cifra se eleva a 15 niños y niñas muertos. El mismo Comité de Derechos del Niño ha recomendado históricamente a Chile la necesidad de que los datos conversen, de que sean interoperables, de que los registros sean unificados para tener una mejor dimensión de lo que ahí ocurre. De acuerdo a expertos, la salida para enfrentar esta dramática situación tiene que apuntar a una mirada integral, así como una mayor coordinación entre los poderes del Estado.
mientras no tengamos mejor policía especializada, mejores fiscales especializados, una justicia que de alguna manera converse en el sentido como o se coordine adecuadamente con los distintos entes del aparato estatal, esto no se va a solucionar. Traspasan la frontera nacional, pero también traspasan las fronteras comunales. Entonces, si yo voy a intervenir un lugar específico porque ocurre alguna cosa en ese lugar, esto se va a movilizar a otro lado. Entonces, lo que tenemos que tener súper claro es que esto tenemos que atacar el crimen organizado, esto se ataca con inteligencia, con recursos, con especialización policial y con coordinación entre las instituciones. Se requiere una instancia específica para abordar desde las propias necesidades de los niños, niñas y adolescentes las causas que provocan estas muertes y desde ahí generar un plan que parta desde la prevención, desde la difusión de los derechos y además también desde medidas de investigación y de seguridad de los barrios. Hay que analizar con mayor precisión dónde han ocurrido estos casos. ¿Ocurren en todas las comunas? Afortunadamente no. ¿Dónde están ocurriendo? ¿Cómo es la presencia del Estado? ¿Está presente? ¿Hay policías permanentemente? ¿Hay investigación cuando han ocurrido estos hechos tan condenables? ¿Cómo se ha apoyado a las familias? Con el fin de identificar desde los territorios los posibles puntos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, la instalación de oficinas locales de la niñez se hacen cruciales para la promoción de espacios seguros. Maipú, Pedro Aguirre Cerda y La Cisterna son solo algunos de los que se sumaron a los municipios que contarán con la implementación de estos sistemas. Los niños son los niños y sus circunstancias son la casa, el colegio, el barrio, la comunidad, y si el barrio es inseguro, la familia está en una situación de inseguridad y los niños están en situación de inseguridad. Entonces, en esa lógica, la OLN tiene una función de hacer un trabajo preventivo en la comunidad, con las organizaciones y con las demás instituciones, precisamente para hacer que la comunidad sea más protectora. Tenemos que abordarla desde distintas aristas, no solo con la mayor presencia policial, el control y la vigilancia, que muchas veces la agenda más mediática, sino que también haciendo cambios mucho más estructurales y de largo aliento, y desde ese punto de vista el trabajo con la infancia y las niñeces son fundamentales para poder ir brindando oportunidades, generando trabajo preventivo y levantando ciertas alertas que nos permitan a nosotros como municipio ir interviniendo antes de que ocurran los delitos y no solo una vez que estos sean consumados. Poder liderar este proceso y empezar a convencer a todos los equipos para que todos podamos aportar un grano de arena para poder enfrentar esta tremenda crisis de la delincuencia que estamos viviendo en este último año, donde se ha visto con frecuencia la participación de niños en la comisión de delitos, pero también como víctimas inocentes. Víctimas inocentes de un problema que aqueja a la sociedad, afectando a niños como Agustina, Dylan y Jordano. Situación que mantiene a las autoridades en alerta y que da cuenta de los desafíos que deberá enfrentar el país en materia de seguridad en los siguientes años. Ya estamos listos para nuestra entrevista y es una entrevista especial. En nuestro último capítulo de esta temporada en Democracia recibimos a Heraldo Muñoz, diplomático, político, ex ministro, ex canciller. Heraldo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Carolina. Un agrado estar acá. Fundador del PPD, podríamos hablar de pasadita de política, si le parece. Partido Socialista ahora. Bueno, en el Partido Socialista ahora. Volví más bien después de un largo tiempo, pero toda mi militancia durante el periodo de la Unidad Popular y de la dictadura fue en el PS. Y después en la transición y el regreso a la democracia fue con el PPD. Así es. Bueno, y autor además de este libro que se lanzó hace algunas semanas, Democracias en peligro, la regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro. La parte de las propuestas de futuro es la que a nosotros nos gusta porque nos permite tener esperanza, ¿no?, en un contexto de tanta hostilidad que estamos viviendo. ¿Cuál diría usted que es el principal riesgo democrático y que podría tocar a Chile, que es un país que dentro de todo sigue rankeando bien en materia de democracia? Bueno, la evidencia es que la democracia está bajo ataque en América Latina, pero también en varios rincones del mundo. Y quienes atacan a la democracia ahora tienen instrumentos más sofisticados que en el pasado, porque no es primera vez que la democracia está en riesgo o en declinación. Y a diferencia del pasado, ya no son los golpes de Estado o los cuartelazos, sino que lo que yo denomino el secuestro de las democracias de manera gradual, casi furtiva, desde adentro,
desde gobiernos elegidos más o menos democráticamente que se van haciendo con todo el poder, desplazando al poder legislativo, al poder judicial, terminando con la separación de poderes que es consustancial a un régimen democrático y transformándose entonces en regímenes autoritarios o dictatoriales. Esa es la gran amenaza que está ocurriendo hoy día. Chile sigue siendo un país democrático y que aparece bien en los rankings internacionales. Sin embargo, los rankings internacionales demuestran, por ejemplo, que América Latina ha retrocedido más de una década en calidad de democracia. Ya por 6ª vez consecutiva hay una degradación de la democracia, hay leyes en contra de la libertad de expresión, hay hostilidad hacia los periodistas o a las instituciones democráticas en distintos países sin que esos países caigan en una dictadura, sino que son regímenes híbridos, que no son plenamente democráticos, que tampoco son autoritarios, pero van más bien en el camino del autoritarismo. Ese es el gran riesgo que existe en América Latina y en otros lugares. Pero Chile está relativamente bien. Ahora, hay que ir a las causas. ¿Por qué se está produciendo este fenómeno de declinación? Hay varias. Por cierto, están las desigualdades económico-sociales que perduran en nuestra región, que es la más desigual del mundo. Imagínate que el país más igualitario de América Latina es Uruguay. Sin embargo, Uruguay es más desigual que el más desigual de la Unión Europea, que es Portugal. De modo que esta es una región que se caracteriza por las desigualdades y eso va creando frustración en la ciudadanía. Agrégale a eso fenómeno de corrupción. Y agrégale un fenómeno que ahora está teniendo un factor fundamental, que es la violencia criminal. Generalmente el aprecio por la democracia ha ido variando con los vaivenes de la economía. Cuando la economía está expansiva, hay empleo, hay oportunidades, la gente se siente más satisfecha con la democracia y sus instituciones. Cuando hay recesión, tiende a caer. Pero ahora parece siendo condicionado el aprecio de la democracia por la percepción de violencia, del crimen. Y eso se ha extendido a través de toda América Latina. Y ese es un problema para Chile. O sea, en nuestro país, yo creo que el aprecio por la democracia está siendo más tenue justamente por este fenómeno de inseguridad o percepción de inseguridad, porque si uno lo mira, midámoslo por algo que es bien objetivo, que son los asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es la medida más objetiva. Bueno, en Chile ha aumentado desde hace una década y media atrás de 2,5 a 6,5. Entonces quiere decir que 3 veces se ha expandido casi los asesinatos. Pero esto está sucediendo también en otros países. Un país que tenía una baja tasa de homicidios como Uruguay, hoy día está en 11,5. Disparado. Y si uno mira las cifras, y Costa Rica igual. Lo mismo. Es una cosa del promedio nacional, en que tenemos 6 y tantos homicidios por cada 100.000 habitantes, pero si uno se va a ciertas comunas, es como la realidad de un gueto en México o en Colombia, y hay un alza bien significativa en zonas habitualmente pacíficas y de poca población, como las regiones de Aysén y Magallanes, que han tenido un aumento en el último año de más del 100% de los homicidios. Son pocos en número, pero evidentemente eso genera un temor en la población muy grande. Ahora los diarios de Magallanes están así como publicitando armamento para que la ciudadanía se pueda defender. Entonces, la pregunta o la reflexión que le pido a Heraldo respecto de este tema, que es muy interesante y que aparece como un fenómeno nuevo para el debilitamiento de la democracia, es ¿en qué ha fallado la democracia que no ha sido capaz de garantizarle a los ciudadanos soluciones a estos problemas que son tan acuciantes y que terminan inclinándose por gobernantes autoritarios? Bueno, a mí me parece que en primer lugar ha habido un fenómeno de fragmentación del sistema de partidos políticos en casi todos los países de la región. Es cosa de ver a los grandes partidos políticos en Perú, por ejemplo, han desaparecido. En Chile la democracia cristiana está en una declinación muy clara. En otros países también. El fenómeno de la fragmentación política impide los acuerdos y eso es dañino para la democracia. Pero da la impresión de que hay servicios que el Estado ha sido incapaz de proveer más allá del funcionamiento del sistema político. No, voy a eso. O sea, está la percepción justamente que el Estado no entrega los servicios a los cuales los ciudadanos tendrían derecho. Y eso entonces lo que va creando es un malestar
que va alarvando la frustración y el voto antisistema que beneficia a los populistas, a los salvadores de la patria que llegan a decir yo voy a resolver estas cosas, pero me tienen que entregar ciertas libertades. A los Bukeles que llegan a decir en El Salvador, bueno, yo resuelvo los homicidios, yo meto preso a todos los miembros de las maras, de las bandas criminales, de las pandillas, sean o no culpables. Sí, pues. Y sin embargo ustedes tienen que renunciar a ciertas libertad de expresión, por libertades. ejemplo. Claro, estado de emergencia ya durante 2 años, violación de la Constitución, él no podía repostularse, se repostuló y fue apoyado de manera muy notable por más de un 80% de la población. ¿Por qué? Porque la gente renunció a ciertas libertades consustanciales a la democracia para tener una sensación de seguridad. ¿Cómo habrán estado de hastiados los salvadoreños después de décadas de crimen por cierto, flagrante, impune? Claro, eso significa que un joven en una población, si tiene un tatuaje, olvídate, va a entrar a esta mega cárcel y no va a tener ningún Estado de Derecho que lo proteja. Y eso significa que las democracias tienen que saber darle tranquilidad a la gente. Es un derecho humano la seguridad. Entonces no basta con las instituciones democráticas, hay que prevenir el delito, hay que reprimirlo, hay que reinsertar a los individuos que delinquen por primera vez. Es un sistema integral de aproximación al delito y a la violencia, y no meramente incrementar las penas o construir más cárceles, que hay que hacerlo, pero no se agota allí. Claro. Y las democracias tienen que saber entonces cómo defenderse. Además, estamos en un panorama donde lamentablemente hay otras fuerzas que inclinan aún más este deterioro de las democracias, o estas democracias en peligro, como digo en el libro. El fenómeno de Donald Trump, por ejemplo, evidentemente ha tenido un impacto en el surgimiento de Bolsonaro en Brasil, porque un presidente que no reconoce que perdió una elección presidencial, que estimula a sus seguidores a asaltar nada menos que el Poder Judicial, el Capitolio en Estados Unidos, que sigue desconociendo derechos fundamentales y que ahora como candidato amenaza hacerlo aún peor si es que es reelegido en Estados Unidos. Bueno, eso tiene un impacto, una suerte de luz verde a los autócratas en América Latina y en el resto del mundo. La amistad que tiene con Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, es un caso bien sintomático. Claro. Entonces, están estos otros factores, y una cosa que menciono en el libro que yo creo, Carolina, que hay que empezar a prestarle atención: el impacto de la revolución digital, de las fake news, del ciberespionaje, de todo lo que viene aparejado con las ventajas de la revolución digital y de la inteligencia artificial, que trae enormes ventajas desde el punto de vista educacional, médico, pero riesgos enormes. Crecientemente las fake news están condicionando las elecciones. Se crean falsas verdades que después es muy difícil de contrarrestar. Y esto en estas afiliaciones tribales de las redes sociales, entonces terminan cuestionando la ciencia, los hechos, las vacunas. Y eso entonces va creando algo extremadamente perjudicial. La inteligencia artificial generativa, que a través de los deepfakes, es decir, basta con una frase tuya que hayas pronunciado, tiene tu rostro, y con eso pueden hacer un discurso tuyo, digamos, apoyando un producto. Por ejemplo. O entregando un mensaje de odio. Un discurso, un mensaje de odio, y eso está sucediendo, y eso evidentemente afecta a la democracia. Fíjate que hay un solo dato, hay una entidad que se dedica a la inteligencia artificial que se llama Clearview, y ellos han dicho que ya tienen 100.000 millones de rostros en un banco de datos, 100.000 millones de rostros, con lo cual básicamente cubren a casi toda la población del mundo, y ya perdimos la privacidad hace tiempo, digamos. Entonces, este es un fenómeno que también hay que mirar en el horizonte como también una suerte de amenaza a la democracia que tenemos. Y hay otro fenómeno, Heraldo, y usted es muy conocedor de las realidades latinoamericanas y de las elecciones. De hecho, va a participar como observador en la próxima elección en México, me contaba, ¿cierto? Voy a dirigir la misión observadora. El dato que me entregaron es que en el último año todas las elecciones que se han desarrollado en Latinoamérica, excepto una, han sido ganadas por la oposición.
Así Es decir, hay un hastío de la ciudadanía que sencillamente no cree en la oferta que le pueda dar, porque le entregan el voto, se decepcionan, van por la oposición, y eso también es bastante probable que pase en Chile, ¿no? ¿Cómo se sale de este círculo vicioso? Bueno, eso ha sido parte de lo que ha sucedido con las elecciones presidenciales en los últimos años. De 18, como tú dices, solamente una del caso de Paraguay ha ganado el gobierno incumbente. Es decir, los incumbentes pierden y las oposiciones ganan. Y las lunas de miel de los nuevos gobiernos son cada vez más cortas. La gente está frustrada, impaciente, desconfiada, no tiene confianza en las instituciones, y por eso que el desapego es tan rápido a los incumbentes o a los recién elegidos incluso. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Es difícil decirlo. Puede pasar mucho de aquí a los próximos casi 2 años. Pero la evidencia está apuntando a que tienden a ganar las oposiciones. En el caso de México no lo sé y no quiero ni siquiera decir nada porque voy a ser... Va a tener un rol director de este equipo que van a ser casi 100 personas que voy a dirigir para las elecciones más grandes que ha tenido México, donde participan casi 99 millones de personas. Porque no son solo presidenciales, son parlamentarias. No solo presidencial, son parlamentarias y de algunas gobernaciones que en México son muy importantes como Estado federal. Así que difícil decir lo que va a acontecer en Chile, pero lo principal es que tenemos que proteger nuestra democracia. Yo diría, ¿qué es lo que nos ha faltado? Te preguntabas al comienzo. Yo creo que nos ha faltado un gran pacto nacional, un gran pacto social entre izquierda, derecha, centro, mirando a la próxima década, no a la próxima elección. Y yo creo que hemos perdido de vista esa sensación de trabajar para el país en vez de trabajar para el partido o para el candidato o candidata. Y de hecho los 2 procesos constitucionales que podían generar ese pacto se fracasaron. Pero independiente del fracaso, de los 2 intentos de fracaso constitucional, yo creo que todavía hay una esperanza de que pudiéramos juntarnos para decir, a ver, ¿cuál es la estrategia de todos nosotros, de todo el arco político, excepto los extremos, respecto a la delincuencia, respecto a cuestiones tan fundamentales como la salud o la educación? Pongámonos de acuerdo en las líneas maestras. Podemos tener quizás diferencias en los detalles, y las diferencias son consustanciales a la democracia, pero pongamos por lo menos las vigas maestras del proyecto de Chile, de aquí ya no el 2030, digamos, del 2035, el 2040. Eso creo que falta, y eso quizás ayudaría a fortalecer la democracia. La gente podría recuperar la confianza en el liderazgo y en las instituciones. Esa es una de las propuestas de futuro. ¿Qué otra propuesta puede dejarnos para, después de un diagnóstico sombrío, quedar con algo de luz? Bueno, hay muchas recomendaciones en el libro. Yo creo que hay que estimular la capacitación en el buen gobierno. Se ha hecho más difícil gobernar en estos tiempos. Hay más identidades, hay más intereses, hay más problemas. Cuestiones como el cambio climático tienen impacto en las crisis y en los desastres naturales. Hay fenómenos mucho más transnacionales hoy día, se hace más difícil gobernar, entonces hay que capacitar mejor. Participación ciudadana es absolutamente fundamental, hay que estimular la participación ciudadana. Tiene que haber acuerdos entre gobiernos para protegerse mutuamente frente al ataque a las democracias. Generalmente los autoritarios se coordinan, pero los demócratas no. Y tienen que colaborar. Y hay que mejorar los instrumentos. Existe una Carta Democrática Interamericana, pero es relativamente inoperativa. Hay que hacerla funcionar, como de repente ha funcionado la cláusula democrática del Mercosur, por ejemplo, que excluyó a Venezuela en un determinado momento de los beneficios de la integración. Y sobre eso usted tiene una postura respecto de los gobiernos autoritarios y cortar o no relaciones, por ejemplo, aislarlos o no. Claro. ¿Cuál es esa postura? No, mi postura es que no hay que aislarlos, hay que tener relaciones con ellos, hay que buscar convencerlos de ir por un camino de restablecimiento de algunas garantías. Es el caso de Venezuela, creo que estamos en un momento clave. Hasta ahora ha incumplido Nicolás Maduro el compromiso de Barbados para tener garantías hacia las elecciones del 28 de julio. Y yo creo que hay que tener, sin embargo, siempre abiertas las relaciones. Hay que recordar que durante la dictadura de Pinochet estuvieron en Chile embajadas muy importantes, incluso de países socialistas. Durante el gobierno de Mitterrand, socialista, en Francia había una embajada.
en Chile, nunca rompieron relaciones y siempre había una interlocución. Además, la presencia, por ejemplo, de Chile en Venezuela es importante para estar al tanto de lo que sucede, tener una interlocución con los opositores. Así que yo no soy partidario de romper relaciones, sino que más bien de utilizar la presencia que uno tenga para tratar de convencer a esos regímenes a ir por otro camino y crear la presión internacional conducente a esos propósitos. Democracias en peligro, regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro, el libro de Heraldo Muñoz, que además esta es la última entrevista del primer ciclo de democracia, así que imposible mejor porque hay por supuesto confluencia de intereses, nos encanta hablar de democracia y qué mejor que hacerlo con usted en esta ocasión. Hasta la próxima, Heraldo, gracias por venir. Muchas gracias, Carolina, un agrado. Pausa y ya seguimos con más en Democracia. La Fiscalía Nacional Económica acusó la semana pasada y presentó un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia a 2 empresas internacionales que operan en Chile el mercado de los gases industriales y medicinales. Hablamos de Linde y de Indura. ¿De qué la acusa la Fiscalía Nacional Económica a estas empresas? Los gerentes generales de ambas acordaron un pacto de no agresión o un pacto de caballeros, donde dejarían de competir y se abstendrían de participar en licitaciones o cotizaciones u ofertando precios altos para que sus compradores no dimitieran y les permitiera mantener sus respectivos nichos intactos. Todo esto en el contexto de la pandemia del COVID-19, donde el oxígeno hospitalario era una cuestión de primerísima necesidad. Y volvemos a hablar de colusión, una cuestión que, como decíamos al inicio, es más vieja que el hilo negro y que pasa en todas las sociedades y que, por supuesto, altera la libre competencia y el funcionamiento normal de las economías. Tenemos un panel de lujo para hablar de esto y el daño que le hace este tipo de acciones a nuestra democracia. Estamos con Francisco Agüero, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, director académico, de hecho, de esa facultad y hasta hace un par de semanas, director del Centro de Regulación y Competencia de esa institución. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carola. Y también estamos con otra de las capas de esta materia, María Lina Cruz, abogada de la Universidad Católica, doctora en Economía y fundadora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, centro que dirigió también, actualmente abogada en Razor Consulting. Bienvenida, María Lina. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Bueno, quisiera partir con una pregunta como más grande a propósito del nombre y el objetivo de este programa que es Democracia, ¿cierto? ¿Qué relación ven ustedes entre la libre competencia y mercados que funcionen de manera virtuosa o por lo menos apegadas a las reglas y el buen funcionamiento de nuestra democracia? Francisco. Bueno, para mí es crucial. ¿Por qué? Porque si lo que pensamos que la democracia es un sistema que está cambiando de un gobernante, sea a nivel local, un alcalde, sea a nivel nacional, eso requiere que hayan reglas de competencia política. Eso requiere que compite en igualdad, que compite con platas bien habidas. Entonces, esa competencia política, la libre competencia la lleva a la economía, pero de alguna manera un buen funcionamiento de una democracia vigorosa es una democracia que compite y que además, no solamente premia a quien se adjudica el cargo, sino que también evita el abuso del gobernante. Queremos que nuestros gobernantes no abusen y si tienen mucho poder no se reelijan indefinidamente, porque eso de alguna manera es tener un monopolio político con el poder de las armas. Entonces, está bien ligada la democracia, el funcionamiento de una buena democracia, con la libre competencia. Con la competencia. Es un buen punto porque vemos además cómo a través de la competencia hoy en día muchos gobernantes llegan a sus cargos, pero luego van olvidando las reglas democráticas y se convierten en autócratas y ahí no hay competencia posible y no hay elecciones libres. Es interesante la comparación entre lo que puede pasar en un sistema económico con un sistema político. ¿Cómo lo ves tú, María Lina? Yo lo veo similar, pero con un punto de distancia. La economía, ¿no es cierto?, es parte del sistema democrático. En este caso, en Chile, tenemos un sistema económico que finalmente los sistemas económicos son filosóficos, de una u otra forma, como partieron. Y tenemos un sistema económico más bien que tiende, o que a mí por lo menos me gusta más, que tiende a ser libre mercado, excepto en los casos en los cuales no hay competencia en que rige la regulación. Y esto, ¿quién lo dijo o cómo partió? Esto partió diciéndolo Adam Smith e incluso antes Hayek, porque para proteger
el libre mercado y proteger que nadie se meta en que los consumidores tengan los menores precios posibles, la mayor diversidad posible, requerimos regular los monopolios, porque es la forma de proteger la economía. Y así como la democracia tiene ciertas reglas que si nosotros elegimos a una persona que el día de mañana se vuelve un dictador y nos mata la democracia, estos son resguardos en el fondo a la economía para que funcione la democracia de la misma forma que la democracia tiene ciertas reglas bajo las cuales dependemos y que son endógenas a la misma, que no pueden saltarse si uno quiere mantener la democracia y el sistema económico y el crecimiento. Ojo, porque la libre competencia tiene una importancia extrema en cuanto al crecimiento de una sociedad. Y sin embargo siempre hay tramposos que se las arreglan para saltarse las reglas, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en los acuerdos que finalmente constituyen colusión. Aquí se habló, según los antecedentes que ha reunido la Fiscalía Nacional Económica y que el Tribunal de la Libre Competencia tendrá que revisar, de un acuerdo de amor y paz, eso era lo que se decían entre los gerentes generales, de un pacto de caballeros, de un pacto de no agresión, en un momento donde obviamente estos gases, sobre todo los hospitalarios, iban a ser más demandados por el tema de la pandemia, entonces obviamente mayor demanda, iban a subir los precios, pero para no complicarse mucho con esa eventual realidad, se hace este acuerdo. Y eso evidentemente, no solo en este caso, en todos los otros casos de colusión que hemos conocido, a las personas les produce mucha impotencia y mucha rabia, ¿cierto? Como es bastante miserable una actitud como esta, la gente empieza a desconfiar, siente que abusan, y eso también va rompiendo la cohesión social. Entonces, ¿cómo creen ustedes que este caso de colusión en particular, que es el último que hemos visto, porque llevamos casi 15 años con casos bien sonados de colusión, pilla a la ciudadanía y pilla también a la legislación? ¿Se puede hacer frente en un caso, como en este caso específicamente, con mejores herramientas a la colusión? A ver, primero la ciudadanía, el momento es bien importante, es noviembre del 2019, es decir, a las pocas semanas del estallido social. Mi facultad está en el epicentro del estallido y lo que uno veía, uno de los grandes reclamos era el abuso empresarial, es decir, demuestra que estos ejecutivos extranjeros o uno que había estado fuera de Chile un buen tiempo, totalmente desconocían lo que estaba viendo la ciudadanía. Incluso en la misma Plaza Italia hay una farmacia que no ha podido ser reconstruida porque la destruían permanentemente. Es decir, eso también nos da cuenta de la colusión de las farmacias. Es decir, la colusión es un concepto que la ciudadanía lo tenía muy claro, el abuso empresarial. Eso respecto a la ciudadanía, lo tiene muy claro y da mucha rabia y mucha impotencia, sobre todo en esa época, sobre todo, bueno, no con el estallido, pero a los pocos meses tuvimos la pandemia. Entonces, eso da mucha impotencia y esperamos que hayan sanciones significativas. Respecto a la legislación, afortunadamente la legislación chilena se ha ido modernizando en estos temas y está con retrocesos a veces judiciales, pero ha ido avanzando primero en el repudio a los carteles, desde el 2009 con el caso Farmacia, pero posteriormente han habido otros casos y ya tenemos mecanismos de compensación económica con imperfecciones, pero inéditos en el mundo. Y lo otro que es novedoso es una sanción penal que probablemente en este caso es muy posible que llegue por primera vez en un caso de colusión, donde habría habido un pacto de caballeros, pero los que mal lo hacen los caballeros en ese caso. Súper mal, pésimo los caballeros. María Elina, oriéntanos en el tema de la legislación, porque en agosto, septiembre de este año entra a regir la nueva ley de delitos financieros que hace muy difícil que los involucrados puedan, digamos, seguir en libertad y digamos, las penas de cárcel son una cuestión mucho más posible. Pero está la legislación del 2016 y sin embargo no ha habido ninguna condena penal en casos de colusión, ¿no? No. A ver. En este periodo, vamos a llamarlo intermedio, entre septiembre, octubre del 2016 hasta septiembre de este año, tenemos una especie de legislación transitoria, en la cual, antes de que entre a regir la nueva ley, que nos va a desarmar muchas cosas, ojo, tenemos la oportunidad, si tú quieres, si se quiere usar por parte del Fiscal Nacional Económico, de pedir la sanción penal, o sea, de cárcel, de uno de estos ejecutivos que se establece por 10 años y un día, más ley Emilia, ya que significa, no sé si para todos, pero ley Emilia significa 1 año de presidio efectivo, si se acuerdan. Claro, a partir de la legislación por accidentes de tránsito. Exacto. Estos son los hechos más relevantes que se han producido, la colusión más relevante por lejos que se ha producido post
2016, porque los hechos deben haber ocurrido después, no porque la demanda se presente después. ¿Qué es lo que va a pasar en septiembre de este año? ¿Ya? En septiembre de este año entra a regir la ley de delitos económicos. Eso significa que la colusión ya no va a ser una sanción solo para el que la ejecuta, para la persona que la ejecuta y además penalmente para ella, sino va a haber una responsabilidad jurídica penal de toda la empresa. ¿Ya? ¿Qué va a significar en la práctica? Que a mí es lo que me duele. ¿Ya? Quiero ser muy honesta en esto. Las penas son del infierno, es cierto, pero tienes al Ministerio Público investigando directamente. Y uno puede decir, qué bueno que esté el Ministerio Público. Pero yo creo que aquí Francisco y yo, que hemos estado muchas veces en comisiones legislativas, aunque él tiene menos recuerdos que yo, hemos estado en peleas con el Ministerio Público, porque el problema de que esté el Ministerio Público en medio es que nadie se va a delatar. Si nadie se delata de la colusión, si bien hoy día tenemos mecanismos, como se han llamado, mal llamados intrusivos, como los que la Fiscalía utilizó en este caso, pinchar los teléfonos de los ejecutivos y todos estos temas, y ahí cuando pinchó y ella no, llegó alguien y dijo, uy, ahora tengo el incentivo y me confieso, que fue el INDE, ¿no es cierto? Eso, el incentivo para que eso exista en septiembre para adelante ya no va a existir, porque tú ya no vas a tener esa posibilidad porque la ley nueva no la contempla. Entonces te pueden perseguir por una serie de delitos y si tú no te vas a quedar sin cárcel, ¿para qué vas a delatar? Y tú me dirás, claro, bueno, es antiético, es terrible premiar a alguien, que no es un premio ni siquiera, que está haciendo un injusto legal, un injusto realmente contra la justicia, cada uno da el suyo, pero sin embargo yo te digo, desde el punto de vista muy pragmático, y yo comprendo que es difícil de entender, pero las colusiones en el mundo se han desbaratado 97% con la figura de la delación compensada. La delación compensada. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Pucha, coincidimos, no es decir, no pucha, coincidimos. Hemos expuesto en comisiones y claro, incluso uno podría ver el caso farmacias, ¿no? Que el Ministerio Público inició un juicio penal contra los laboratorios que tuvieron un rol importante en el caso farmacia y desafortunadamente el Ministerio Público llevó un caso extraño, se perdió. Finalmente las clases de ética tan criticadas, bueno, no son consecuencia del sistema de libre competencia, que es un sistema sofisticado, reconocido mundialmente, sino que más bien de un Ministerio Público que no entendió el tema de la libre competencia y la colusión y la importancia de esta herramienta que es la delación compensada, que los ejecutivos de las empresas tienen, como siempre, quieren certeza. Entonces, como dice Lina, voy a tener la certeza de que me van a dar el beneficio para no terminar muy cerca de acá, no. Lo tengo o no lo tengo, ¿no? Entonces, aquí a la vuelta, en aquí a la vuelta, exactamente, la misma 4 calle. penales ahí, no entonces, solo uno. Si no tienen esa certeza, esto es como la permisología, ¿no? Mejor no me meto en ese proyecto porque tiene mucho riesgo reputacional, personal, y lo que puede ocurrir es que se terminen fortaleciendo los carteles, que eso es lo que uno quiere que ocurra en estos casos. Uno quiere que funcione, como dicen, el dilema del prisionero. También el dilema de que uno confiesa para no irse preso. Claro. Y acá esto puede hacer que, bueno, mejor morir en la rueda que confesar que el otro fue parte y que yo fui parte. Entonces, vamos a estar pendientes entonces cuando entre en vigor la ley a ver cómo va a ser el comportamiento frente a estos casos. Solamente para antes de irnos a la pausa y cerrar esta parte, ¿ustedes son partidarios de que la titularidad de la acción penal la sigan teniendo los organismos competentes del Estado y no el Ministerio Público para investigar colusión? María Lina. Sí, pero se va a desarmar con la ley que viene, porque eso no está contemplado. O sea, por supuesto que sí, y la razón es muy simple, es que es para que se pueda garantizar la protección penal al que delata, nada más. Ahora, no se le perdonan las indemnizaciones de perjuicio, no se le perdonan la vida, se le perdona la cárcel. Y otra cosa que quisiera agregar, solamente que es importante, que nadie lo ha mirado, pienso yo, y yo creo que con Francisco en esto estamos muy de acuerdo. ¿Qué pasa con la responsabilidad acá de los directorios también? ¿Qué pasa con los gobiernos corporativos? Porque finalmente acá siempre los gerentes, uno los ve condenados, y lo cual está bien, porque son los que aparentemente ejecutaron el acuerdo en este caso. Pero bueno, uno se pregunta a la administración. Los gobiernos corporativos en Chile, por ley, están hace muchos años ya entregados a los directorios, que tienen que tener un manejo. ¿Y cuál es la responsabilidad de esos directorios, ¿no es cierto?, frente a estas conductas? También me queda la duda.
por especialmente un amigo que tenemos en común con Francisco, que se llama Daniel Sokol, que es un gran profesor en Estados Unidos de libre competencia, que siempre dice que lo peor que le puedes hacer a un ejecutivo en Estados Unidos es decirle que se va a ir preso a una cárcel en un tercer mundo. O sea, que si hoy día pudiéramos pedir la extradición del gerente o del director, ¿no es cierto?, de estas empresas que son estas empresas que efectivamente... Una es americana y la otra tiene sede en Irlanda, pero es alemana. Eso sería para ellos el terror más grande del universo, y eso sí probablemente generaría un ambiente muy distinto respecto de cómo se toman las colusiones y una supervisión mucho más estrecha de lo que son los directores y las matrices de las empresas y cómo funcionan en lo que ellos llaman el tercer mundo. Porque efectivamente yo me puedo imaginar lo que piensa un ejecutivo del primer mundo de cómo se ve una cárcel en el tercer mundo y él estar adentro, lo cual ha pasado con extradiciones de Inglaterra hacia Estados Unidos. Perfecto, entonces así tienen, digamos, mucha más conciencia de cómo deben operar en esos países con marcos legales. Claro, o sea, imagínate que ya existe cárcel en Estados Unidos, pero las cárceles allá son preciosas comparadas con las cárceles acá. Comparado con el infierno que puede ser acá. Vamos a hacer una pausa mejor. Vamos a hacer una pausa y vamos a dejar las preguntas, el resto de las preguntas con Francisco Agüero y con María Elina Cruz a propósito de colusión y el funcionamiento de la Fiscalía Nacional Económica al regreso en Democracia. Seguimos conversando sobre libre competencia y los daños que le hace los casos de colusión a nuestra democracia con Francisco Agüero, que es director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y con María Elina Cruz, que es experta también en libre competencia y ejerce como abogada en Razor Consulting, fundadora del Centro de la Libre Competencia de la Católica. Hablemos del funcionamiento de la Fiscalía Nacional Económica y en general de los organismos que tienen que pesquisar que estas cuestiones no sucedan, ¿cierto? Los carteles. Hubo una denuncia de una ex ejecutiva de una de estas empresas ante la Dirección del Trabajo, y eso fue hace 5 años, el 2019. Y aparentemente de ahí empieza la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, porque la Dirección del Trabajo lo comunica, y es una investigación que empieza el año 2019. ¿Cómo puede pasar tanto tiempo en una investigación de este tipo, Francisco? Es una muy buena pregunta y de hecho profesionalmente alguna vez me la hice, porque en casos anteriores las investigaciones de la Fiscalía, en casos de colusión, toman tiempo. La Fiscalía tiene herramientas para allanar, para interceptar comunicaciones, para llevarse un computador, puede pedir mucha información. Procesar toda esa información es un problema, porque es tanta información que a veces los juicios y la preparación del juicio es muy compleja. Y eso puede dilatar la etapa de investigación antes de presentarlo al Tribunal de Libre Competencia. Hay algunos casos, y profesionalmente me tocó hace algunos años, que dijimos, bueno, el tiempo puede ser tan largo, y es con otro fiscal, que preferimos privadamente iniciar la investigación y demandar ante el Tribunal de Libre Competencia, demostrando que a veces los tiempos de la misma Fiscalía y la posible rotación que pueden tener ellos de sus abogados e investigadores puede ser un problema. Es decir, los tiempos para un rival pueden ser demasiado largos. Así que yo no estoy dispuesto a esperar 5 años y prefiero tal vez 6 meses, con mucho menos información. Entonces hay distintas, yo creo que es un problema, y el ex fiscal decía que acusaba que no le han aumentado el presupuesto, es bien concreto. Y probablemente un tema que eso impide mantener a la mejor gente, porque las oficinas de abogados que son las contrapartes de la Fiscalía Económica, primero pagan sueldo de mercado, y tienen la gente de primer nivel. Mucha de esa gente ha estado en la propia Fiscalía Económica. Entonces hay que tratar de pensar en retener a esa gente para que las investigaciones sean más rápidas. Incluso hay un caso que yo recuerdo que hubo una delación tanto en Chile como en el extranjero, hace ya varios años, una colusión naviera de transporte de automóviles en barcos, que en Estados Unidos avanzó el proceso mucho más rápido, se supo por Estados Unidos que estaba investigando, y la acusación en Chile de la Fiscalía tomó varios años más. Entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que pensarlo. Pero de todas maneras, lo bueno, estamos descubriendo carteles, están acusando, y en otros países existen igual, pero no se descubren, ¿no? Entonces yo creo que tenemos herramientas, pero hay que pensar en mayores recursos económicos, sobre todo para la Fiscalía Económica y también para el Tribunal de Libre Competencia,
que también ha identificado que el problema de la cantidad de pruebas y que está recibiendo, no solamente en casos de colusión, sino que en otros casos, es muy abrumadora a veces. Y en el paso previo, María Elina, ¿cómo crees que funciona la Comisión de Mercado Financiero que podría, digamos, prevenir este tipo de carteles? O sea, más que prevenir, yo creo que es un complemento. Yo creo que hay tres siempre patas, ¿no es cierto?, en estos casos. Por un lado está la libre competencia, por otro lado están los gobiernos corporativos que tienen que estar encima de que estos temas no ocurran, y por otro lado está la ley del consumidor, ¿ya? Entonces, nosotros parece que tenemos libre competencia, muy buen sistema. Yo tengo el mayor respeto por la Fiscalía Nacional Económica, si bien, por supuesto, requiere de repente más recursos, concuerdo con Francisco. El Tribunal de Libre Competencia más aún, porque son 8 personas, 10 personas trabajando adentro. ¿Quién compone el Tribunal de la Libre Competencia? Lo componen 2 economistas, 2 abogados y 3 abogados, uno de los cuales es el presidente. ¿Y quién los nombra? El Banco Central, y a través de ternas que es el Banco Central, algunos los nombra el Ministerio de Economía, el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Perfecto. Y muchas veces, a partir de un fallo del Tribunal de la Libre Competencia, es la justicia ordinaria la que se involucra también. Ahora eso ha cambiado un poco, porque antes del 2016 se podía ir a la justicia ordinaria a pedir indemnización de perjuicios. Ya. Pero hoy día es el mismo Tribunal de Libre Competencia el que está viendo la indemnización de perjuicios. Y eso está recién partiendo. Así que te diría que estamos ahí a la espera todos un poco de ver cómo está funcionando este sistema de indemnización de perjuicios, por ejemplo, para el caso supermercados, que es más o menos reciente, eventualmente, ¿no? El caso de alimentos de salmón, si es que eventualmente se condena. Van a haber varios temas entretenidos ahí, yo creo. Y la justicia ordinaria entonces entra después. Tenemos una CMF que tiene superpoderes, pero que no, porque tiene atribuciones de más. Y bueno, y lamentablemente a veces uno piensa que debieran como juntarse a conversar las autoridades. Falta mucho de eso en el ámbito público. Yo que participé en Corfo mucho tiempo, falta una comunicación, ¿no es cierto?, entre autoridades de buena elite, porque realmente es necesario. Y además, por otro lado, falta lo que ya decir esto es como decir, no sé, echemos el agua al pozo, pero digamos, se requiere una legislación de consumidor bastante mejor, o sea, o bastante más disuasiva, que es lo que uno quisiera. Si estás de ¿Puedo acuerdo? complementar? Y si estás de acuerdo, ¿cómo debiera ser esa ley del consumidor y cómo podría, por ejemplo, impactar a los consumidores en un caso como este? A ver, voy a volver a la CMF. Yo creo que la Comisión de Mercado Financiero tiene una potestad bien interesante. Curiosamente, también tiene una delación compensada. Y se ha utilizado, ahora es rara la delación compensada en casos de mercados de valores, pero se ha utilizado. Por lo menos yo recuerdo el caso de un exministro que también estuvo ligado al fútbol y un club de color blanco. Gabriel Ristale, que estuvo en el caso de colusión de los papeles. Estuvo en el caso de colusión de los papeles, pero después él hace una delación compensada en el sistema financiero. Es una herramienta exactamente igual, es decir, tiene la misma redacción en la CMF. Pero la Comisión de Mercado Financiero también tiene una herramienta adicional que podría haber hecho que esta ex ejecutiva, que estaba reclamando una tutela laboral, ese es el caso, contra la empresa de gases, hubiera hecho la denuncia a la Fiscalía, y es que la ley de la CMF hace algunos años tiene un mecanismo de recompensa al denunciante, es decir, viene con un chequecito la denuncia. Entonces, eso apura. Pero para eso tiene que estar involucrado el denunciante, o no necesariamente podría ser como esta ex Podría ser alguien, un ex ejecutivo que dice, mire, yo conozco bien un testigo. Puede ser muchos casos, ¿no? Y esto ha sido una herramienta bien interesante que se ha utilizado en Estados Unidos para casos de corrupción, para casos de fraude al sistema de salud, curiosamente, como fraude a las licencias, y casos de colusión, y también en mercado financiero. Viene de la ley del 2008, curiosamente, en Estados Unidos, Dodd-Frank. Entonces, es una herramienta que uno dice, bueno, si el mercado financiero ya la tiene, y de hecho ya este año, hace pocas semanas, la CMF dijo, ya hemos entregado recompensas por 400 millones de pesos, no deja de ser, es mucho más de lo que estaba pidiendo esta ex ejecutiva de esta empresa de oxígeno. Bueno, está y gatilla y acelera de alguna manera estos procesos de investigación. Interesante. Respecto a la ley del consumidor, tenemos una ley que ha ido, y una de las legislaciones que más modificaciones ha tenido. Ahora, yo creo que sí ha tenido algunas cosas muy buenas en materia de reparación a los perjuicios por casos de colusión. El caso farmacias y el caso papel, en farmacia hubo un mecanismo de indemnización acotado, por supuesto, recordemos, es un caso de una colusión que dura pocos meses respecto a medicamentos que tenían precios muy bajos.
Y ahí lo que se hizo fue focalizar la indemnización a personas que tenían y eran grandes usuarios de medicamentos éticos. En el caso del papel, de verdad es algo inédito, papel tissue. Recordemos que la gente recibió sus 7.000 pesos, no de todas las empresas, no de la empresa donde estaba el señor Ruiz Tagle, curiosamente, que ya había vendido, sino que de CMF, que decide indemnizar antes de tener una sentencia condenatoria, probablemente porque los ejecutivos, los dueños son chilenos. Hay una cosa que creo que hay que reconocer, y SCA, la empresa que compra al señor Ruiz Tagle, es una empresa internacional, ¿no? Entonces yo creo que con déficit, pero también hay unas cosas que tenemos que reconocer. Eso es muy valioso. Eso no existe en ningún país del mundo, que la gente obtuvo 7.000 pesos a través de una administración del Banco del Estado. Eso hay que reconocerlo, que es valioso y un tremendo avance. Ahora, más allá del chiste y el meme, digamos, en que se convirtieron las técnicas del confort. Pero en otros países es innovador. En otros países espere la sentencia, hágase parte de una acción colectiva. Esto fue antes de se la tener pagará la el culpable, digamos. Si es que. Muy interesante la conversación, Francisco Agüero, María Lina Cruz. Muchísimas gracias por venir a Democracia. Gracias a ti, Carolina. Gracias a ti, Carolina, que estés muy bien. Nos vamos, termina esta edición de Democracia. Hasta la próxima, ya lo saben, el último capítulo de esta temporada. Esperamos volver muy pronto con más de los contenidos de los que nos gusta hablar y que buscan contribuir a una mejor convivencia y a una mayor cohesión social. Hasta la próxima.